Hola, amantes de lo retro. Bienvenidos una vez más a este rincón donde las fichas nunca se acaban y el pixel es el rey. Hoy nos vamos por el camino menos glorioso, porque no todo lo que brilló en los arcades supo brillar en casa. Así es, vamos a hablar de esos juegos que fueron leyenda en las máquinas de arcade, pero cuando llegaron a consolas, uf, mejor nos quedábamos con la ficha en el bolsillo. Esto no es solo una lista de juegos mal adaptados, es un viaje por decisiones cuestionables, ports incompletos y versiones que nos rompieron el corazón. Prepárense para recordar esas veces en que encendiste tu consola esperando Gloria Arcade y encontraste tragedia. Uno de los juegos más populares en los arcades ochenteros, pero cuando llegó al NES se sintió como una broma pesada. ¿Dónde estaba el modo para dos jugadores al mismo tiempo? ¿Por qué se veía tan distinto? Y ese combate, por favor, era como pelear con guantes de box inflables. No todo era horrible, claro. El juego tenía carisma y una música memorable. Pero si lo comparabas con la versión arcade, era otro juego, completamente distinto. Los fans esperaban repartir patadas con un amigo, pero tuvieron que turnarse, como si estuviéramos en 1977. Rise from Your Grave, pero mejor quédate ahí si lo jugaste en Master System. El arcade era una bestialidad audiovisual, gráficos enormes, voces digitalizadas, monstruos mutantes, pero la versión casera era como un demo en beta, recortada por todos lados. La música sobrevivió dignamente, pero los enemigos, las animaciones y la acción rápida simplemente no estaban a la altura. Una sombra pálida del juego original. Este port hizo que más de uno quisiera devolverse al arcade llorando. La verdad es que este sí que duele. El Super Nintendo era una máquina poderosa, pero la versión que recibimos de Final Fight fue una decepción. Nada de modo para dos jugadores, sin Guy como personaje seleccionable y enemigos recortados. ¿Qué pasó ahí, Capcom? El juego se veía bien, claro, pero se sentía incompleto. Era como si nos hubieran servido un plato principal sin guarnición, sin bebida y con la mitad del postre. Más adelante llegó Final Fight GUI, pero ya el daño estaba hecho. Golden Age es uno de esos clásicos arcade que no necesita presentación, pero su port para Amiga fue una verdadera pesadilla. Colores lavados, animaciones torpes y controles que daban pena ajena. El espíritu del juego estaba ahí, pero maltratado, como si hubieran intentado esculpir una estatua con plasticina vencida. Esos que soñaban con la gloria de Yuria en sus casas despertaron en una real pesadilla pixelada. Todos lo sabíamos. El Spectrum no tenía la potencia necesaria para un juego como Street Fighter 2, pero aún así alguien dijo, intentémoslo. Y el resultado fue, bueno, legendariamente catastrófico. Controles imposibles, sprite microscópico y una jugabilidad que parecía un glitch perpetuo. Más que un port, era una reinterpretación abstracta. Algunos lo consideran una obra de arte del horror lúdico. Otros simplemente prefieren olvidarlo. Seguimos con la pobre Spectrum. El port de Outrun parecía una versión pirata hecha por alguien que había visto el arcade pero desde lejos. Nada de esa sensación de velocidad, de los gráficos, para qué decir, muy básicos, y la música, punto suspensivo. Cuando uno jugaba Outrun en arcade, sentía el viento en la cara y la emoción de la ruta abierta.
pero en Spectrum era como manejar un carrito de supermercado cuesta arriba. Otro ejemplo de cómo no se debe hacer un port. Gráficamente, el port de Mortal Kombat en Super Nintendo se veía bien, pero sin la sangre ni los fatalities originales, era como una película de terror editada para niños. Y eso fue suficiente para que la gente se fuera al Sega Genesis. La censura de Nintendo arruinó lo que hacía especial el juego, su brutalidad. Un port que fue víctima del moralismo noventero. El golpe fue tan fuerte que marcó un antes y un después en la guerra de las consolas. Digamos que ya el arcade era medio polémico, pero el port fue un desastre en ambas consolas, Super Nintendo y Sega Genesis. Los gráficos digitalizados se veían como manchas en movimiento, los controles eran lentos y la acción confusa y frustrante. Lo peor de Pit Fighter es que prometía ser el próximo gran juego de peleas, pero al final solo fue el primo raro y torpe del género. Un intento ambicioso que terminó en un combate más aburrido que ver pasto crecer. Un clásico de acción y espionaje en arcades, que en NES se sintió como un proyecto escolar sin terminar. Los controles eran toscos, el diseño de niveles se simplificó al extremo y la dificultad era un poquitín desbalanceada. Era jugable, claro, pero le faltaba esa chispa arcade que lo hacía vibrante. Este port se quedó en el intento como si Namco hubiera dicho, va, con esto basta. Pero no Namco, con eso no bastaba. Rolling Thunder de NES para la casa. Rampage en arcades era puro caos. Destruir ciudades, comer soldados, derribar helicópteros. Un festín de destrucción. Pero en NES todo eso se diluyó. Pocos colores, sprites pequeños, destrucción limitada. Los monstruos no daban miedo ni risa, y los escenarios eran repetitivos hasta el cansancio. El concepto seguía siendo divertido, pero ejecutado como un freno de mano puesto. Un gran ejemplo de cómo un juego simple puede fallar al no adaptarse bien. Y ahí están, viajeros del pixel, una lista que no se hace para criticar por criticar, sino que para recordar que no por tiempo pasado fue perfecto. Los ports malos también son parte de nuestra historia gamer. Nos enseñaron a no confiar ciegamente, a leer revistas antes de gastar y a valorar aún más las joyas que sí salieron bien. ¿Recuerdas alguno de estos ports con cariño o con trauma? ¿Te rompieron el corazón en su momento o les diste una segunda oportunidad? Déjalo por ahí escrito. Y si te gustó este viaje oscuro de los videojuegos retro, bueno, dale ahí a todos los botoncitos que vas a encontrar y prepárate porque vienen más tops, análisis y nostalgia de lo bueno. Nos vemos en el próximo video de viaje por los 16 bits. Sigue jugando y sigue soñando.